tenemos que hablar de la fractura México-Perú. Maestra Malca Nobrigot, qué gusto saludarte. Por fin nos vemos. Le digo, Malca, toda la pandemia, los análisis internacionales que hiciste como abogada internacionalista aquí en México, aquí en ¿qué tal, Fernanda? ¿Fue por Zoom? Todo por Zoom. Hasta ahora Fernanda. Nos damos un abrazo, nos vemos a los ojos. Qué cosa tan terrible, ¿eh? Qué cosa tan terrible. Qué gusto, Malca. Igualmente. Gracias por Muchísimas estar gracias. aquí. Un placer. A ver, el pasado viernes el gobierno de México anunció la suspensión temporal de las relaciones comerciales y económicas con Perú. Pero entonces yo me quedo pensando, a ver, ¿cómo? El gobierno suspende las relaciones con Perú. Ajá. Pero en Perú, ¿qué dice Grupo México, América Móvil, Bimbo, Mave, FEMSA, Cinépolis? ¿Qué dicen las empresas privadas que tienen inversiones en Perú? ¿Van a cortar relaciones comerciales y económicas con Perú? Claro que no. Esto es una maniobra. A ver, tomemos un paso atrás y recordemos qué es lo que ha sucedido. Se han tomado medidas políticas por el injerencionismo de México en todo lo que ha sucedido con la destitución del presidente Castillo en Perú y la entrada de Dina Boluarte. ¿Qué ha pasado? Ciertamente han habido pronunciamientos un poco complejos, por no decir bastante agresivos del presidente en contra de Perú. Este tipo de declaraciones no se hacen. Hubo la retención del traspaso de la presidencia de la Alianza del Pacífico que le correspondía hacer a México para Perú. Se negó el presidente bajo la premisa de que no acepta este tipo de gobiernos golpistas. No criticó al golpe de Estado del presidente Castillo. Dijo que este gobierno espurio, así lo definió, de Dina Boluarte, no es democrático. Entonces se ha negado a transmitir esta presidencia pro tempore que tenía México y que se la tenía que ceder a Perú. Han sido diferentes momentos políticos que han agravado un poco la relación entre Perú y México. Y después, para no cortar relaciones del todo, hace esta declaración el presidente de que va a mermar los vínculos comerciales, que a mí me queda muy poco claro cómo lo va a hacer, puesto que estos grupos que tú mencionas tienen intereses comerciales que no van a cesar solo por una declaración presidencial. Y si es así, entonces ¿que el Estado va a retribuirle las pérdidas a estas compañías? Claro que no. A ver, es simplemente una declaración que en mi punto de vista es difícil de ejecutar. Las relaciones comerciales van a seguir, simplemente es una forma de no cortar relaciones, como lo hizo en cierta manera Perú, y no jugarle el juego a Dina Boluarte. Que creo que Dina Boluarte también se pasó un poco, es decir, sí hubo en cierta manera injerencionismo de México y de Colombia y de Chile, este tipo de gobiernos de corte un poco izquierdista que tienen una agenda claramente internacional de proteger a los suyos, digámoslo de esa manera. Es decir, la política exterior de México es casi ausente en temas, pero sí es muy injerencionista y muy promocionista de este tipo de gobiernos de corte de izquierda. Y es lo que está haciendo justamente al defender a un presidente que las mismas cortes de Perú, las mismas instancias jurídicas de Perú declararon que lo que hizo Castillo no fue legal. Punto. ¿Por qué el presidente tendría que estar haciendo declaraciones de este tipo? ¿Quién es él para estar haciendo este tipo de declaraciones? Me parecen claramente inapropiadas. Ahora, regresando al punto comercial, ¿qué impacto va a tener? A mí no me queda claro. ¿Qué va a suspender? Tendrías que notificar a las diferentes instancias comerciales para suspender a Perú y creo que es más una declaración de finta, de pantalla, sin un impacto real en el terreno. O sea, no veo a estas grandes compañías retirarse de Perú o frenar sus actividades. ¿Lo ves? Yo no lo creo. Pues yo no me imagino que FEMSA diga, pues quito mi inversión, Bimbo, América Móvil. O sea, yo no veo que estas empresas que tienen una inversión muy importante en Perú, pues digan, pues ya me voy. Ahora, si hay una simetría comercial, como te comentaba,
Para México, Perú es su 41 socio comercial, es decir, remotamente, pero México para Perú es su cuarto socio comercial. Entonces, sí hay una asimetría de impactos. ¿Cómo se van a ver, en un mundo globalizado como el que tenemos? Si yo no compro a México, pues alguien más lo sustituye. El mercado es muy grande, hay cadenas de valor enormes y es un ejercicio incluso para una economía de no poner todos sus huevos en una canasta. Entonces, no creo que se ejecute propiamente una medida así. Es decir, el mundo es un mercado abierto, el mundo no va a cesar por una declaración presidencial de que vamos a cesar nuestras relaciones comerciales con Perú. Yo lo veo de difícil ejecución. Es una forma de seguir impactando y seguir en su punto el presidente. El comercio total del año 2022 entre México y Perú habrá superado el 1%. No. Porque pese a las preferencias arancelarias para comerciar bienes agrícolas e industriales que tiene México y Perú, representó hasta menos. No, pero estamos en mecanismos con Perú donde se han quitado aranceles, es decir, hay un tipo de comercio más abierto y preferencial que proviene de estos mecanismos. Ese es el tipo nosotros sí le vendemos a Perú maquinaria, cosas de agricultura y diferentes productos. México sí es un exportador importante a Perú. También trastoca los intereses económicos de México. Es decir, ¿bajo qué premisa está actuando el presidente? ¿Es un berrinche? ¿Es una cosa ideológica? ¿Tiene un impacto? Estas decisiones económicamente tienen un impacto. Yo no creo que vaya a llevar más allá este punto más que una declaración para no cortar del todo relaciones con Perú. ¿Hubo respuesta de alguna manera de Perú? No, en este sentido no. Nada. No, económico ninguna declaración, ninguna respuesta económica. Ha habido picoteos de ambas partes, pero no sería muy tonto Perú de llevar esto a un fin un poco más extremista. O sea, este tipo de medidas son un poquito un golpeteo político diplomático que ya se han llevado, o sea, en principios diplomáticos y en principios de derecho internacional, francamente, estos pronunciamientos del presidente no tienen cabida. O sea, por una razón tenemos protocolos. Los protocolos podemos verlos como rígidos, pero son para limar asperezas, para que justamente no se dé esto que no tenía que haberse dado. La verdad es que hay foros y hay otras formas y otros mecanismos para suavizar una relación y para no tener que estar pegando. ¿Por qué es importante, Malka Novigrod, por qué es importante las relaciones internacionales de un país? A ver, en un mundo como el que estamos viviendo, donde la globalización impacta todas las esferas de nuestras vidas, no somos ni siquiera conscientes. A veces, platicando un poco de Turquía, alguna vez te he mencionado que no tenemos noción de que Turquía y lo que sucede en Turquía nos impacta en México. Claro. Vivimos en un mundo globalizado donde las relaciones internacionales, la diplomacia bien llevada, pues ha limado asperezas, ha mermado las contiendas. Por ejemplo, ve la Unión Europea. Si tú lees la declaración de Schuman o de Jean Monnet en los propósitos de estos mecanismos, ¿qué son? Evitar las guerras, crear que los intereses estén tan ligados entre las naciones que tú hacer una guerra te va a generar un daño a ti mismo. Entonces, las relaciones internacionales son importantísimas porque no podemos vivir en un mundo aislado. Esta premisa de vivir en de forma aislada ya no existe. Te invito nuevamente para platicar, porque ya no nos va a dar tiempo, tengo que entregar micrófono. Si México se está convirtiendo en un promotor de conflictos internacionales. ¿Lo platicamos? Claro, con mucho gusto. Nada más te voy a decir un punto. Recordemos que los gobiernos populistas autoritarios comparten una cosa en común. Y Castro era buenísimo. Hacen enemigos externos para quitar la atención de problemas internos. Anuncios QTF. Lo platicamos. Lo platicamos. Gracias, Malka. Gracias. Muchas gracias.